Tras quedar lisiado en una brutal batalla contra un vampiro, el destino de Razen parecía sellado, hasta que un antiguo artefacto lo lanzó 10.000 años al pasado, pero no se quedó en el pasado permanentemente. Una vez cumpla la misión del artefacto, regresará a su futuro. Sin en cambio, cada decisión que tome podría cambiarlo todo. ¿Será posible que lo que haga en el pasado afecte su propia línea temporal del futuro? El espadachín que viaja a través del tiempo. Un castillo en el reino Van Roa estaba en llamas. Transcurría el año continental de 1337, cuando la reina le pidió a un caballero que se llevara a su hijo Razen. Ella detendría a los invasores. Belson, comandante de los caballeros, se negaba. Quería protegerla sin importar qué, pero la reina le respondió que lo único que debía de resguardar era lo último que quedaba del linaje de sangre Van Roa, su hijo. Belson, muy a su pesar, tuvo que aceptar. La reina se acercó a Razen y le dijo que sin importar qué, debía de sobrevivir y cumplir su deber como Van Roa, seguir transmitiendo su sangre en el futuro. Ojo, esto de la sangre se ocupa mucho en el manga y se usa para referirse a un clan o familia donde se protegen mutuamente. No hace falta ser familia de sangre para pertenecer a esta línea de sangre. Razen, entre lágrimas, no quería abandonarla. Ella, para tranquilizarlo, le entregó su collar, diciéndole que algún día lo ayudaría. Con una sonrisa triste le pidió que construyera a la familia Van Roa. Belson, impotente, se despidió de la reina y bajo el cielo ardiendo huyó junto al segundo príncipe. Nuestro protagonista, arrepentido por no poder protegerlos, él pensó en cómo Razen, con tan solo 13 años, tenía que presenciar cómo su familia era eliminada una por una. La familia Van Roa, después de 500 años, había perecido. Belson y Razen, junto a un par de caballeros y nobles, lograron escapar evadiendo a los soldados imperiales. Un mes después cruzaron la frontera de Roxium y se escondieron. Ahora iban en un barco rumbo a Roberland, y 4 meses después llegaron a esa tierra sin ley, donde se reunían criminales y fugitivos de todo el mundo. 2 meses más tarde alcanzaron la ciudad de Kuchan. En el camino la mitad del grupo pereció, solo quedaban ellos 2 y 13 más. Los únicos ligados a Van Roa eran ellos, por lo que debían de protegerse entre ellos, aunque lo único que les esperara fuera deshonra y miseria. Muchos años pasaron. En un castillo abandonado en las afueras de Kuchan, vemos a un grupo de hombres avanzar. El líder era Nagi, quien se preguntaba si la información que les dieron era correcta. Otro respondió que sí, ya que provenía del conde Casillas. Nagi preguntó el por qué no había ni una sola bestia cerca. El hombre respondió que seguramente por la llegada de su presencia. Tales palabras alegraron al narcisista de Nagi. Ellos avanzaron hasta llegar a una gran sala muy extraña, pues no aparecía en el mapa. De pronto se toparon con 2 entradas. Una parecía peligrosa y la otra más tranquila. El hombre sugirió ir por la segura, pero Nagi, molesto, mencionó que ese camino le tocaba al grupo Ilneon, por lo que ellos debían de tomar el peligroso. Nagi ordenó al hombre cruzar primero. Este dudó, lo que irritó a Nagi, quien insistió. Sin opciones, el hombre se acercó. Aparentemente no había nada. En ese momento una bestia apareció, devorándolo. Múltiples lobos aparecieron rabiosos, acercándose a ellos. El grupo quiso escapar por donde vinieron, pero del techo cayó una roca que bloqueó la salida. Estaban completamente atrapados. Un hombre aterrado preguntó qué debían de hacer. Nagi, cruel, lo empujó a los lobos diciendo que tenía que pelear. Mientras los demás luchaban y eran devorados, Nagi observaba como un cobarde. Era su turno de ser devorado. Sin embargo, antes de que un lobo lo alcanzara, una aura negra combinada con azul lo salvó. Desde el balcón se asomó Razen, líder del grupo Ilneon. Al bajar, Nagi lo elogió exageradamente. Razen, suspirando, le pidió que observara el reino de un maestro de la espada. Él desvainó su espada. Un lobo lo atacó, él lo esquivó y lo eliminó con facilidad. Otros 2 lobos se acercaron, pero Razen... Nagi estaba impresionado y los del grupo Ilneon lo apoyaban con energía. Al acabar, Nagi lo elogió falsamente, diciendo que él también podría haberse encargado. Razen lo observó y le respondió que hablaba mucho y hacía poco. Si quería ser fuerte, debía de entrenar más. Nagi, con ira, prometió que lo haría. Razen regresó a las ruinas donde su grupo Ilneon y conocidos se alojaban. Allí un Belson ya grande lo recibió preocupado por su tardanza. Razen se disculpó. Belson, agitado, contó que el conde Casillas planeaba algo y que algo no pintaba bien. Razen preguntó qué ocurrió. Belson entregó un pergamino. Casillas dejó eso y se llevó a todos los niños. Razen, al leerlo, quedó helado. La orden era eliminar al conde del Cacho. Belson también quedó helado. ¿Por qué? Pues porque del Cacho es un poderoso vampiro de sangre pura y maestro de la espada que gobierna la ciudad Cacho. Un río divide a Cacho y Kuchan. Esta última está gobernado por Casillas. Ambos tienen conflictos constantemente. Por eso el grupo Ilneon que vive en Kuchan hacían trabajos sucios para ganar su apoyo. Belson estaba molesto. Lo único que le importaba a Razen eran
murieran los niños y que vivieran en paz. No podía creerlo, habían sido leales por más de 10 años. Él intentó convencer a Rasen de no ir, pues sería como ir a su propia tumba. Rasen con una sonrisa dijo que debía de hacerlo por esos niños, a quienes veía como sus hermanos. Él no podía vivir de otra manera. Si se los llevaron tenía que marcharse de inmediato. Belson trató de razonar, pero Rasen le dijo que era una orden. Sin opciones, Belson asintió. Rasen le pidió que cuidara a todos y que no se preocupara, acabaría con ese vampiro. Así ellos partieron. Belson, desprendiendo su aura, pensó que esta vez no seguiría sus órdenes. Pase lo que pase, debía de protegerlo. Horas más tarde, en el castillo del conde del Cashew, Belson entró derrotando a cientos de hombres. Debido a su edad, usar su poder lo dañaba, pero solo pensaba en que ese chico estuviera bien. Al llegar a la sala principal, vio a cientos de hombres caídos y a del Cashew en una silla con una espada clavada. Buscando a Rasen, lo vio a lo lejos aún vivo, pero con la pierna destrozada y sin un brazo. Con una sonrisa ligera dijo que todo había acabado. Belson, al ver tal escena, recordó su promesa con la reina. Con lágrimas en los ojos dijo que esto no acabaría así. Él detuvo la hemorragia con tela y con todas sus fuerzas lo cargó. Solo tenía un pensamiento: salvar a su alteza. 3 años después, en las ruinas Ileón, el lugar se veía un poco más próspero. Niños jugaban y en la azotea, Rasen reparaba un techo. Ahora él llevaba prótesis. Al ver llegar a Belson, quiso bajar, pero resbaló por no estar acostumbrado a su pierna artificial. Belson preguntó si estaba bien. Rasen dijo que sí. Preguntó qué dijo el conde. Belson respondió que esperaran un mes más. Rasen dijo que no pasaba nada. Aún podían poner platos en la mesa, que era lo importante. Podrían preguntar de nuevo el próximo mes. Belson lo regaña por hacer ese trabajo. Rasen respondió que no podía dejar que los niños lo hicieran. Belson serio mencionó que ellos ya habían crecido mucho. Rasen dijo lo mismo de siempre: aunque crecieran, él los protegería. Rasen preguntó que si tuviera el elixir para curarlo y estuviera bien, diría lo mismo. Belson respondió que sí, pero preguntó si acaso ese elixir tan solo existe. Aquí nos explican que ese elixir se llama la poción de la vida. Esta es una medicina milagrosa antigua, imposible de reproducir con magia moderna. Se dice que hace 200 años se encontró en esta mazmorra llamada Ilneon, pero son solo historias. Rasen dice que pese a su discapacidad podía vivir normal. Belson pensó que le encantaría encontrar esa poción milagrosa. De pronto, unos niños le gritan a Rasen que se haga a un lado, porque una espada de madera volaba hacia él. Rasen la atrapó fácilmente, lo cual impresionó a los niños. Rasen les dice que pasara lo que pasara, no debían de soltar su espada. El niño dice que lo hizo, la apretó muy fuerte. Rasen, en pose de batalla, explicó que no era la fuerza de la mano, sino cómo plantaran sus pies, cómo distribuían el peso y cómo imaginaban al enemigo. Él recordó su batalla con del Cashew. Este lo atacaba con intensidad. La pierna de Rasen, ya dañada, lo hizo descuidarse. Del Cashew le gritó que mientras más protegiera, más nublados estarían sus pensamientos. Pese a tener la hoja frente al rostro, Rasen la detuvo y dijo que no podía morir, tenía cosas que proteger. Del Cashew se lanzó, pero esta vez Rasen no pudo enfrentarlo y perdió su brazo. Sin embargo, con una sola mano, imbuyó su espada con poder y lo derrotó. En el presente, Rasen estaba temblando y Belson se acercó para detenerlo, pues había entrado en un trance y había partido en dos el muñeco de entrenamiento. Al darse cuenta, se disculpó y dijo que lo arreglaría. En eso llegó un chico agitado informando que algo malo había pasado. Daisy y Z-Clan estaban en problemas. Rasen, preocupado, fue rápidamente al lugar donde los chicos luchaban con espadas. Aquí nos mostraron los nombres de los jóvenes, quienes llevaban el nuevo apellido o sangre del protagonista, Ilneon. A lo lejos, Nagi observaba y recibió al protagonista, quien le gritó qué estaba haciendo. Nagi respondió que era una entrevista. Quien demostrara lealtad sería parte directa de la sangre Cassia. Los Cassias son la familia del conde Cassias, o sea que en resumen, si se volvían parte de la familia, tendrían muchos privilegios. Rasen preguntó cómo se atrevía a manchar la sangre de jóvenes nobles como ellos. Nagi, enojado, le dijo que incluso la sangre más baja sería mejor que vivir bajo el cuidado de un lisiado como él. Rasen, furioso, preguntó si el conde lo sabía. Nagi respondió que estaba muy ocupado para preocuparse por eso. Rasen preguntó si había venido por su cuenta. Este respondió que sí, y que sabía que el jefe de la familia Ilneon, o sea el prota, había quedado lisiado por culpa de unos chiquillos. ¿Acaso creía que con ese cuerpo podría proteger algo? Rasen le dijo que no mencionara a sus chicos o lo eliminaría. Nagi intentó responder, pero Rasen no lo dejó terminar. Ya se había lanzado apuntando con su espada. Sus subordinados lo detuvieron. Rasen sabía que no eran rivales para él. Él activa su aura mandando a volar a los subordinados. Nagi aplaude tal hazaña y menciona que no sea tan duro con ellos. Después de todo, se enfrentan a un monstruo con la espada. Rasen le preguntó si aún conserva ese complejo de inferioridad hacia él. Después de tantos años, Nagi, enfadado, activa su aura, lo cual aterra a los chicos. Rasen piensa que en su estado actual
actual no tiene posibilidades de ganar, por lo que debe de acabar esto de un solo golpe. Él salta por los aires. Nagi, leyendo su ataque, se cubre por arriba. Eso genera una sonrisa en Rasen, ya que su enemigo mordió el anzuelo. Antes de atacarlo, cambia la trayectoria de su espada y lo golpea. Sin embargo, algo lo detiene. Rasen no puede atravesar el aura de Nagi e incluso su espada se rompe. Nagi se burla diciendo que no podrá proteger a nadie, ya que su núcleo de donde obtiene su aura está completamente destruido desde que luchó contra ese vampiro. También le preguntó si pensó que él nunca alcanzaría uno de los rangos más altos, el de maestro espadachín, pues se equivocó. Se lo dijo una y otra vez. Los de sangre pura como él son superiores. Ahora, ¿qué debería de hacer? Eliminarlos uno por uno. Rasen, dejando de lado su orgullo, piensa que no puede derrotarlo en su estado actual, así que le pregunta si no podría dejarlo hasta aquí, que sus hermanos están mirando. Nagi, confundido, pregunta qué pasa. ¿Acaso el gran Rasen le está rogando clemencia? Rasen, aunque no quiere, se arrodilla, pues sabe muy bien lo que Nagi ansía: aplastarlo y deleitarse con su caída. Nagi guarda su espada, apretando sus puños, dice que no lo dejará ir tan fácil. Así empieza a desquitarse con él sin parar. Incluso cuando Rasen ya está en el suelo vulnerable, Nagi sigue y sigue con la tunda, hasta que Rasen, sin tener por qué hacerlo, pide perdón. Por un momento parece que Nagi siente pena, pero solo se ríe y dice que se verán de nuevo mañana. Al irse, los niños que habían avisado sobre la situación se acercan preocupados por Rasen, a quien no le importa la humillación sufrida, ya que ellos están a salvo. Por la noche, Rasen les pregunta a Daisy y Zeklan por qué hicieron eso. ¿En verdad querían unirse a los Casillas? Zeklan, algo apenado, se disculpa, mientras que Daisy se muestra molesta. El prota le pregunta si no tiene nada que decir. Ella responde que esto era una mierda, que acaso no podría servir como vasallo, o sea, servir a Casillas, así como él alguna vez lo hizo. Rasen le dice que no entiende. Casillas es un loco que, por su obsesión de convertirse en un vampiro, eliminó a todos sus camaradas y su familia, y por Casillas él terminó lisiado. Pese a todo, quiere servirle y vivir como si fuera ganado. Ella, gritando, le contestó que si quiere hacerlo. ¿Acaso es su padre? Ella se puede cuidar sola, así que será mejor que deje de meter las narices en su vida. Daisy, entre lágrimas, sale corriendo y deja la casa. Entre el silencio incómodo, Zeklan explica que Daisy en verdad no pensaba eso y entiende el cómo se siente después de tener que arrodillarse en un momento así. Él se levanta mencionando que deben de dolerle mucho las heridas, por lo que irá por una poción de Belson. En eso aparece Belson algo alterado, preguntando cómo está, lo cual sorprende a todos. Como lo sabe, Belson cuenta que Daisy le avisó a Rina que Nagi lastimaría a Rasen, así que fue a pedirle que lo ayudara. Rina le reclama ya que le prometió no contar nada. Belson se disculpa. La situación hace reír a Rasen, quien les agradece a todos por preocuparse por él. Al tomar la medicina, por dentro le agradece a Daisy. Más tarde vemos que el prota escupe líquido rojo. En verdad está mal y se lamenta, ya que mañana vendrá nuevamente Nagi y no sabe qué hacer. Piensa que no le queda de otra, tendrá que usar lo que le dio su madre antes de separarse de él. Al activarse este objeto, abre un portal, del cual al meter la mano saca un libro llamado el Libro del Destino, el tesoro real de su familia. Piensa venderlo para reunir fondos y que los niños puedan vivir mejor. Al verlo, se pregunta cómo esto podría considerarse un tesoro real. Al abrirlo, ve letras que brillan y dicen: año 4673 del calendario Ruseras. La capilla de los ocultistas se veía llena de símbolos horribles. Rasen, al notar que puede leer el texto antiguo, se pregunta por qué. De pronto el libro se activa. Una misteriosa magia se lleva al prota a un lugar por completo diferente. Cuando abre los ojos, está corriendo junto a unas personas encapuchadas. Al ver los alrededores, se da cuenta de que conoce este sitio. Es la mazmorra El Neón, pero se ve como nueva. ¿Qué está pasando? En eso, un hombre tenebroso les dice que un intruso entró a la capilla y que primero deben de asegurar el elixir. Rasen recuerda la historia del elixir y al recordar el año del calendario hace cuentas. Está 10.000 años en el pasado. Los ocultistas llegan donde está el elixir, lo cual alegra al hombre aterrador. Lo están cuidando bien. Rasen no puede creerlo, el elixir está frente a sus ojos. Con él podría recuperar todo lo que perdió, pero está rodeado de sectarios, ¿debería de eliminarlos? El hombre les ordena que se preparen en parejas y busquen al intruso. Lo extraño de todo esto es que saben el nombre de Rasen e incluso lo tratan como si lo conocieran desde hace tiempo. Eso lo hace pensar que solo algo muy poderoso podría influir en las mentes de personas del pasado. Se pregunta cuál es la verdadera naturaleza del libro del destino. Uno de los encapuchados lo apresura. Rasen piensa que por ahora le seguirá el juego y sacará toda la información que pueda. Al caminar por la mazmorra se topan con una chica rubia, quien con su espada rebana al compañero de Rasen. Él, al ver el aura del poder de la chica, se pregunta qué es esa cosa transparente. Era algo distinto al poder de 10.000 años en el futuro. La chica lo ataca, pero Rasen logra hacerle frente, aunque piensa que su durabilidad es patética. Espera, ¿por qué su espada está dañada? Ese aura le parece un poder sumamente extraño. La rubia también menciona sentir algo raro en el aura del prota. No se parece al ki que ella conoce. Rasen se pregunta si debería de luchar un poco más con ella para
probarla. En eso ve a unos niños que van con ella y se pregunta qué hacen ahí. La chica le grita si no le da vergüenza, siendo espadachín aliarse con unos sectarios que usan niños como sacrificios. Rasen recuerda a su familia y a la gente que protege. En eso aparecen más sectarios preguntando qué ocurre. Al intentar acercarse son eliminados ¿por quién? Por Rasen. La rubia no entiende lo que pasa. Rasen sin explicaciones le pide que se una a él. Cuando llegaron más encapuchados, Rasen ataca sin cesar a la rubia. Ellos al ver eso se acercan para ayudarlo, lo cual Rasen aprovecha para eliminarlos. El prota felicita a la chica por actuar muy bien, pero ella se enoja ya que no estaba actuando, estaba luchando en serio. Este tipo lanza espadazos muy fuertes. Rasen le pide que lo siga ayudando, ya que la persona a quien se acerca es alguien a quien no puede leer. El hombre aterrador no se sorprende por la traición de Rasen, solo sonríe macabramente. La rubia piensa que no imaginó que hubiera un experto superior en este lugar. Ella, siendo experta intermedia, no es rival para él, debió de haber venido con refuerzos. Al ver a los niños piensa que no tiene opción, se lanza mientras le grita a Rasen que atacará primero, que mientras tanto él encuentra una apertura. Ellos intercambian espadazos hasta que de repente el hombre usa su pierna para golpearla y mandarla a volar, pero la rubia sale entre el polvo apuntando con su espada. Sin embargo, el hombre esquiva. Él levanta su espada y está a punto de eliminarla. Rasen, al ver esto, activa su aura y se lanza con fuerza, acertando un golpe, pero no lo elimina. El hombre incluso contraataca. ¿Por qué? Pues por su collar que lo protege. Ellos siguen peleando. Rasen piensa que esto es peligroso, no puede predecir el camino de la espada de este hombre. Por detrás aparece la rubia, pero él logra cubrirse. Ella le grita a Rasen cómo es que puede ser tan débil si el ki de su espada tiene color. El hombre grita que él solo es un espadachín a medias, incapaz de leer el corazón de la espada. La rubia es cortada y mandada a volar. El hombre ahora apunta a Rasen, quien tiene la espada frente de sí. Está frustrado porque lo llamen espadachín a medias, pese a todo lo que soportó por culpa de Casillas. Así que demostrará que es un verdadero espadachín. Rasen activa su habilidad hilo de aura, imbuyendo su espada con aura azul, con la que detiene al hombre. Este asustado piensa que ese poder está a un nivel muy diferente al de antes. Rasen le da un espadazo y después de recargar su espada con aura, apunta directo a su cuello, eliminándolo por completo. Sin embargo, su espada se rompe y escupe líquido rojo. Aún así, desesperado, rebusca en el cuerpo del hombre, encontrando una caja y otra cosa, el elixir. Sin pensarlo lo bebe y frente a la rubia confundida, Rasen desaparece sin dejar rastro. La magia de viaje en el tiempo se activa nuevamente. En la línea de tiempo original, Daisy busca a Rasen, se pregunta dónde está, ya que ni Belson lo sabe, y necesita encontrarlo cuanto antes para disculparse con él por lo que le dijo hace un momento. Al volver a la cabaña en la que se encontraba, se sorprende al ver al protagonista desmayado en el suelo. Eso sí, pese a estar inconsciente, no soltaba la caja que tenía en la mano. Minutos después, Belson y Daisy acostaron a Rasen. Daisy dijo que se quedaría a su lado hasta que despertara. Belson le pide que lo llame en cuanto eso suceda. Daisy lo mira preocupada pensando que alguna vez él fue el más fuerte entre ellos y que el quedar así era culpa suya. Cada vez que lo veía se sentía tan avergonzada que incluso quería morir. En eso Rasen empezó a despertar, gritando que no lo bebió todo. Él se levantó confundido preguntándose si acaso todo había sido un sueño. Daisy lo llamó hermano y le preguntó qué había pasado y por qué desapareció tan de repente. Rasen la miró con expresión pícara, lo cual la desconcertó. Ella preguntó qué pasaba. Rasen comentó que le acababa de decir hermano. Además tenía los ojos rojos y las mejillas hinchadas. ¿Acaso estaba tan preocupada por su hermanito? Daisy avergonzada respondió que claro que lo estaba. Rasen, mientras la acaricia, le agradeció. Estaba feliz, tenía tiempo que no hablaba así con ella. De pronto empezó a marearse, pero no se sentía mal. Algo pasaba, de su cuerpo salía una luz amarilla, señal de que el elixir había funcionado. Él se quitó sus prótesis porque había recuperado su brazo y su pierna faltante, pero su vista comenzó a nublarse y se desmayó nuevamente. Cuando todos llegaron a la cabaña, no podían creer que hubiera recuperado sus extremidades. Al despertar, vio a todos reunidos. Belson, entre lágrimas, preguntó cómo era posible, qué había hecho. Rasen respondió que bebió el elixir, lo cual dejó impactado a Belson. ¿De verdad se tomó algo tan valioso de una sola vez? Rasen pidió un momento, quería probar algo. Él se levantó y como hacía tiempo que no tenía su pierna, le costó caminar un poco. Rasen tomó la caja que robó al encapuchado del pasado y le pidió a Belson que lo acompañara a un lugar. Ellos caminaron por las ruinas Ilneon hasta llegar al sitio donde Rasen había visto el elixir custodiado. Belson tenía muchas dudas. Rasen le dijo que él tampoco entendía todo aún, por eso quería comprobar algo. Él sacó de la caja una llave, recordando que el fondo del altar del elixir estaba muy bien resguardado, lo que significaba que ocultaban algo en ese lugar. Así que colocó la llave en una ranura y apareció un círculo mágico que abrió un almacén secreto. Dentro encontraron mucho dinero, herramientas antiguas, la túnica del hombre aterrador y el collar que lo protegía del daño. Belson no lo podía creer. Primero recuperó sus extremidades y ahora esto. Rasen comentó que también para él era sorprendente, pero viajó 10.000 años al pasado. Él pensaba que si la reliquia real no era de un solo uso, podría ir y venir entre el pasado
pasado y su presente. Con ese poder podría lograr cualquier cosa, pero antes de ello había algo que quería resolver. Más tarde vemos a Nagi feliz por haber eliminado a muchos. Al salir de su cuarto les dice a dos hombres que es hora de ir por Rasen. Eso era lo que más le emocionaba. Al abrir la puerta de su mansión se encontró a Rasen, lo cual lo sorprendió preguntando ¿qué hace aquí? ¿Acaso había venido a saludarlo en persona? Nagi, al ver que recuperó sus extremidades, ordena a sus hombres que informen al conde. Rasen había restaurado su núcleo. Él desenfunda su espada y lo ataca con aura. Antes de que su ataque alcance a Nagi, divide su aura en dos y elimina a los dos subordinados para que no hablaran. Nagi tiembla de miedo al ver a Rasen, del que tanto se burló, ahora totalmente recuperado y furioso. Rasen se lanza con su espada atacándolo con su aura, la cual Nagi logra repeler. Con una sonrisa le preguntó si solo atacaría con eso. ¿Acaso aún no se recupera su núcleo por completo? Rasen le pregunta que qué. Si es así, a ver cómo recibe esto. Él lo atacó con su aura. Nagi pensó que aquello no era nada. Ya no era el mismo que hace 2 años, su cuerpo era distinto y sumando a su aura vampírica no tendría problemas. Oh, quizás haya mejorado físicamente, pero mentalmente aún era un mediocre, ya que Rasen desvía su aura y apunta directamente a su cuello, el cual... Rasen cayó al suelo pensando que quizás su núcleo se haya recuperado, pero todavía necesitaba más energía. Más tarde, Daisy preguntó si en serio tomó el elixir del pasado. Rasen afirmó que logró viajar gracias al tesoro de su familia. El único problema era que desde que volvió, el libro no había mostrado señales de volver a activarse, y aún no estaba seguro de cómo ese libro permitía viajar al pasado. Sea Milan, parte de la familia Ileon, menciona que si ese libro fue hecho durante la era mágica, quizás sea posible que ese sea su poder. Rasen comentó que sin importar la antigüedad, era difícil de creer que algo tan pequeño albergara un poder divino. Daisy mencionó algo importante: si se tomó el elixir hace 10.000 años, ¿cómo era posible que se encontrara uno hace solo 200 años? Y justo en estas ruinas, Rasen pensó, era cierto, no bebió el elixir entero, dejó la mitad. Preguntó si nunca se mencionó que lo encontrado solo fue la mitad. Belson respondió que nunca escuchó nada sobre la cantidad. Rasen menciona que no sabían si el elixir hallado era completo o si la historia cambió por su acción en el pasado. Sea comentó que aún no sabían si lo que haga en el pasado afecta el futuro, pero de ser así podría cambiar el mundo por completo. Ella preguntó qué cosa cambiaría si pudiera. Rasen recordó cómo toda su familia fue eliminada. Si hubiera algo que quisiera cambiar, sería vengar a sus padres y resucitar al reino Van Roa, pero para eso debía de eliminar al conde Casillas. Él creyó que volviéndose un vasallo de su familia estaría seguro. Ojalá hubiera entendido antes que la felicidad prestada jamás era segura. Sea menciona que eliminar a Casillas era extremadamente complicado. Ya era un maestro de la espada, pero ahora con sangre de Delcashu era un vampiro aún más fuerte. Rasen respondió que no tenían opción. Cuando Casillas se enterara de que él recuperó sus extremidades, nadie sabía cómo reaccionaría. La siguiente entrega de impuestos era dentro de 3 semanas. Ese sería el momento ideal para ajustar cuentas. Horas más tarde, Rasen meditaba sosteniendo su espada, recordando su pelea con aquel sectario poderoso. Su esgrima era persistente y firme. También recordaba cómo lo llamó espadachín a medias, por no saber leer la voluntad de su espada. Con eso en mente, Rasen meditó y empezó a sentir algo, como si conversara con su espada, como si él mismo fuera la espada. Él imbuyó su arma con la misma luz que la rubia, lo que significaba que lo había logrado. Esto no era aura, era aquí. En ese instante apareció Daisy algo agitada, avisando que algo terrible había sucedido y que tenía que ver con el conde Casillas. Mientras tanto, en su castillo, un subordinado informó que ya habían invitado a Rasen y a su familia, que llegarían en 3 días. Casillas estaba emocionado, era hora de usar como sacrificios a los últimos del reino de Van Roa. Por otro lado, Rasen pensaba que aún quedaban 3 semanas para lo de los impuestos, y ahora repentinamente los invitan a su castillo. Belson se preguntó si acaso descubrieron que eliminaron a Nagi y que Rasen se recuperó. Sea respondió que no lo creía y que si descubrió la muerte de Nagi, pensaría que fue obra de los rebeldes. El problema era que su plan de prepararse se había derrumbado. Su única oportunidad era atacarlo el día del ritual. Rasen preguntó ¿ritual? Ella contestó que este sucedería pronto, pues ya había pasado tiempo desde lo ocurrido con su hermano. Daisy explicó que el conde salía una vez al mes para realizar el ritual, en el cual sacrificaba a mucha gente, incluso niños y aldeas enteras retrasados en impuestos. Rasen no podía creerlo. Todo esto ocurría mientras él se quedaba en casa por sus limitaciones. Él preguntó cómo sabían todo esto. Sea confesó que ella misma iba a investigar a la ciudad. Rasen se alteró, ¿cómo podía ir sola a un lugar tan peligroso? Sea trató de explicarle que ese no era el tema principal, pero él no la escuchaba, estaba preocupado por ella. Belson mencionaba que ya no era una niña, tenía 20 años. Daisy intervino preguntando si podrían eliminar a Casillas. Rasen desenfundó una espada diciendo que no tenían opción, y con esta espada tal vez tendrían una oportunidad. Belson la reconoció, era la espada del rey de Van Roa, una espada forjada con
con acero y plata celestial con aura. Los seres corruptos como los vampiros no podían resistirla. Sea le dijo que creía en él y que si caían, caerían juntos. Rasen la miró serio, por lo que ella aclaró que solo bromeaba. Después mencionó que debían de armar un plan. Esta sería su última oportunidad. En una aldea unos niños jugaban en el bosque. Su felicidad se derrumbó cuando regresaron y vieron su aldea cubierta en llamas. Los caballeros eliminaban aldeanos y los subían a carretas. Al ver a los niños gritaron que no dejaran escapar a ninguno. Ellos estaban rodeados, pero una flecha atravesó a un guardia y luego al resto. Al voltear vieron que los había salvado un arquero misterioso llamado Rivera Pietrolanda. Los niños se sorprendieron, era un noble, un varón. Rivera los tomó y dijo que les explicaría después. Los chicos no querían irse, sus padres estaban en la aldea, pero Rivera sabía que casi todos habían muerto, así que los llevó lejos, dejando atrás la aldea en llamas. Más tarde en el castillo de Quesías llegaron varias carretas con cuerpos. Un hombre informó que eran 116. Quesías sonrió y le dijo que se encargaría del resto. Mientras inspeccionaba los cuerpos, esperaba ansioso su reunión con Rasen. Entre las carretas una espada se asoma. Esto era parte del plan que se había armado. Regresemos unas horas antes. Según los informes, la caballería atacaría una aldea y cargarían los cuerpos en carretas. Rasen debía de infiltrarse en una de estas, suprimiendo su mana y fingiendo estar muerto. En la actualidad, Rasen liberó su aura y atacó al conde, quien lo detuvo con su brazo, preguntando qué lo traía por allí. Rasen pensó que lo sabía, esto no sería fácil. Quesías le preguntó si se recuperó, acaso encontró alguna clase de elixir. Él, mientras desfunda su espada y libera su aura, le pide a Rasen que le muestre una desesperación deliciosa. Mientras tanto, Rasen empieza a concentrar toda su aura y sentir el corazón de su espada. Él se lanzó. Rasen cargó su aura, lo cual notó Quesías y se alejó velozmente, pero Rasen no esperó, lo atacó con una ráfaga tan poderosa que Quesías no logró esquivar, aunque salió completamente ileso. Quesías estaba impresionado, si su aura hubiera sido débil, le habría cortado el cuello. Comenta que eso sí era algo digno de alguien de Banroa. Rasen preguntó si lo sabía. Quesías respondió que sí, el cuerpo del segundo príncipe jamás encontró, pero se alegra ya que de seguro si ofrece su alma al altar, podrá cumplir su deseo. Rasen se lanza y ataca su cuerpo, pero sigue sin poder atravesar el aura de Quesías, quien se burla. De lo intensa que es la batalla, un fuerte rayo azota en su lucha. Mientras tanto, frente a una taberna, un subordinado preguntó a Rivera por qué lo reunió. Rivera explicó que recibió información sobre algo importante que estaba por ocurrir. Antes de decir más, un estruendo retumbó. Vieron un aura a lo lejos. ¿Acaso el conde Quesías estaba luchando? ¿Pero contra quién? Al observar con un telescopio, vieron al oponente. Rivera lo reconoció, era Rasen. No podía creer que se hubiera recuperado. Él ahora entiende lo que le dijo Sea. Ella se reunió con él no hace mucho. Esta le dijo que era su última oportunidad para eliminar al conde. Algo ocurriría esta noche. Rivera en ese momento se preguntó si acaso eso era posible. Aunque se hacían llamar rebeldes que van en contra del conde, lo único que realmente que podían hacer era salvar niños. Incluso si se unían serían eliminados. En la actualidad sus subordinados le preguntaron si no debían de actuar. Rivera, serio, solo se disculpó por dentro, por no entender lo que le había dicho Sea. Mientras tanto, en la batalla el intercambio de espadazos continuaba. Rasen intentaba atacar al cuello con su aura, y pese a que sus golpes no lo atravesaban, no se detenía. Él lo intenta una vez más, pero con más fuerza de voluntad y física, logrando de una vez por todas cortarlo un poco. Eso desató la ira de Quesías, mientras Rasen simplemente sonreía. Quesías le dijo que era magnífico, sin embargo, no pensaba quedarse tranquilo siendo atacado solo por él. ¿Acaso cree que podrá contra todos ellos? Todos sus subordinados convertidos en vampiros se lanzaron al ataque. Rasen, cargando su espada, eliminó a 3, pero pensó que eran demasiados vampiros, esto no tenía fin. A este paso simplemente se agotaría y sería derrotado, por lo que debía de darse prisa. Mientras eliminaba a un vampiro, otro se acercó por detrás para atacarlo, pero antes de que este pudiera alcanzarlo, una flecha imbuida con un aura lo salvó. Los vampiros no sabían qué ocurría, pero Rasen sí reconocía esas flechas eran de Rivera, y no solo él estaba allí, sino también la familia de Rasen, Sal Serran, Sea, Daisy e incluso Seclan. Todos empezaron a enfrentarse a los vampiros, eliminando uno tras otro. Rasen les gritó qué estaban haciendo aquí, qué haría si los lastiman. Daisy respondió que esta también era su lucha, que no podían dejarle todo a él. Sal Serran gritó que mientras ellos se encargaban de los vampiros, él debía de enfrentarse al conde. Rasen se dio cuenta de su error. Ese no era momento de tratarlos como niños, ellos también podían ayudarlo. Así que observó a Quesías y recargando su espada, se abalanzó sobre él. Pero Quesías tenía un as bajo la manga. Él llenó su brazo de músculos y lo estiró como si este fuera de goma hasta alcanzar a Rasen. Pero él también guardaba algo. Rasen sacó el collar de aquel sectario, generando un escudo mágico que lo protegió del ataque. El choque de poderes creó una gran explosión que dejó a Quesías sin un brazo. Rasen, al ver el collar, pensó que era una lástima que se rompiera
rompiera, pero ya había cumplido su propósito. Él pensó que después de un ataque total siempre se genera una apertura. Ahora usaría la carta oculta que había estado guardando. Él empezó a concentrar poder en la espada, volviendo su corazón y su arma en uno. Al balancearla generó un remolino. Quesias al ver esto concentró su aura en su espada e intentó detener el remolino con una ráfaga, pero fue inútil, fue repelida. Rasen a lo lejos notó una apertura en Quesias y cargando su espada lo atacó con un hilo de aura, con el cual Rasen había salido victorioso. Quesias había caído por completo. Hey gente, recuerden suscribirse porque el 90% no está suscrito. Además dejen su like, comenten y si quieren hypeen se los agradecería mucho. Y si no quieren, aún así se los agradezco. Con lo último que le queda de fuerzas, Quesias no podía creerlo, eso era una espada de alma. Rasen explicó que ese ataque se realizó al mezclar el ki antiguo con la espada de aura y funcionó bastante bien. Por su parte, todos los vampiros empezaron a sentirse mal y a gritar, lo cual sorprendió a todos. Pero era señal de que Rasen había derrotado a Quesias. Rivera se acercó al protagonista para informarle que cuando los vampiros pierden a su maestro, se vuelven locos por 1 o 2 días. Después regresan a la normalidad. Eso significa que esta era su oportunidad para acabar con ellos. Él pide permiso para encargarse de ellos. Rasen preguntó el por qué le pedía permiso si él fue el quien lo ayudó. Rivera le dice que no, gracias a él han logrado vengar a todos sus camaradas. Rasen con una sonrisa le dice que cuenta con él. Deben de trabajar juntos para hacer de esta ciudad un lugar digno en el cual vivir. Rivera al ver su aura de líder sacó algo de su bolsillo. Él le dijo que de todas formas se lo daría, pero quería aprovechar la situación. Le entrega el emblema de la casa Pietro. Explicó que hace 300 años su familia estaba entre los nobles de Gloryland, así que le pidió que lo aceptara como señal de que trabajarían juntos y de que le serviría. Más tarde en el castillo se menciona que ya se imaginaba que Rivera le entregaría el emblema. Rasen le dijo que sí, que lo conoce muy bien, Sea contó que es el quien más le da información. Rasen la regañó por hacer algo tan peligroso por su cuenta. Sea, cambiando de tema, comentó que la situación los favorecía. Debían dejar que Rivera se encargara de los vampiros, mientras ellos desenterraban todas las corrupciones del conde. Entre más atrocidades se expusieran, más la gente de la ciudad estaría de su lado. Rasen pensó que era verdad. Además se deshicieron de que Quesias necesitaban el apoyo del pueblo para gobernar. Por eso, antes de venir a la lucha, reunieron comerciantes y aldeanos para formar un equipo de investigación que recolectara información sobre las atrocidades del conde. Ellos llegaron a la capilla donde llevaban a cabo los sacrificios. En medio estaba la estatua de un demonio. No parecía gran cosa, solo inquietante. Se notó algo en Rasen, su pecho brillaba verde. Él al notarlo vio que era el collar que resguardaba el libro real. Al activarse el portal emanó una luz verde, igual que el libro. Sea le preguntó si no debería de abrirlo. Él respondió que no, porque si lo hacía era teletransportado y su ausencia provocaría que todas las facciones nobles intentaran conquistar el territorio. Sea pensó que tenía razón, así que le pidió guardarlo, pero no pudo. El libro empezó a volar de golpe y se abrió. Año 4673, calendario Ruseras, 23 de noviembre. El maestro regresa tras apoderarse de los tesoros de los ocultistas / sectarios. La magia de viaje en el tiempo se activa. El cielo estaba despejado y una carreta llevaba a cierto grupo. Entre ellos iba Rasen, quien se quejaba de la situación. Él observa a sus alrededores una paradera y varios hombres a su lado, pero lo que más lo inquietaba era el hombre frente a él, cuya presencia lo intimidaba. Este lo miró imponente y le dijo que al fin despertó. Rasen del miedo sostuvo su espada. La presencia del hombre no solo era aterradora, todo el maná del área giraba a su alrededor. Incluso para un gran maestro del futuro, eso sería demasiado. El hombre se quitó la capucha diciendo que no se esperaba encontrarse con él en su camino ni convertirlo en su discípulo. Rasen soltó su espada sorprendido, preguntándose ¿que esta vez él era un discípulo? El hombre confundido preguntó cuándo había tomado a este chico como su discípulo. Uno de sus hombres le recordó que fue hace una semana. Él admitió que era verdad, pero algo le resultaba sumamente extraño, como si hubiera habido una intervención divina. Rasen estaba muy confundido. Este hombre no reaccionaba como los demás, quienes lo reconocían por la magia que influía en su mente. El hombre se presentó como Duke Litena Celsius, cuya ambición era eliminar a todos los sectarios. Él pronuncia el nombre de Rasen y comentó que iban a su castillo donde recibiría sus enseñanzas. Contaba con él de aquí en adelante. Rasen, alarmado, se preguntó por qué le explicaba su propia situación. ¿Acaso había descubierto quién era? Litena lo trataba con amabilidad pese a verlo como una anomalía. ¿Por qué? Rasen actuó diciendo que era un honor ser enseñado por él, aunque ni siquiera sabía quién era. Litena reconoció que eso era verdad. Por eso sentía esa extraña sensación, pero estaba seguro de algo. Si lo que estaba pasando se alineaba con
su propósito, entonces era algo a lo que había accedido hace mucho tiempo. Ni él mismo sabía explicar del todo lo que decía, solo era una sensación. Esto dejó descolocado a Rasen, quien pensó que la situación lo estaba volviendo loco. Después de un par de horas llegaron a la ciudad Acero Resplandeciente. Li Ten explicó que era la ciudad de los caballeros y su hogar. Pese a su título como duque, del gobierno no se encargaba él, sino sus fieles subordinados. Él, en cambio, entrenaba a las futuras generaciones. Rasen contó que en el camino Li Ten le enseñó el sentido común y los modales de esta era. Gracias a eso pudo adaptarse fácil, ya que por ahora no tenía idea de cómo regresar a casa. No le quedaba de otra más que vivir el presente, pero tampoco estaba tan mal aunque fuera el pasado. Esta era superaba su línea temporal en tecnología y esgrima. Mientras estuviera allí, aprovecharía todo lo que pudiera, igual que la vez anterior. Antes de llegar, Li Ten explicó que se toparía con una de sus ayudantes, una chica con un gran sentido de la justicia, y también una de sus discípulas. Al llegar, Rasen se llevó una gran sorpresa. Era la rubia que conoció en los sectarios. Ella lo reconoció de inmediato. Li Ten preguntó si se conocían. Ella respondió que sí, era el hombre que la ayudó hace un año, quien tenía un ki de espada poco común. Li Ten se alegró. Desde ahora ella lo enseñaría, ya que él estaría ocupado en una reunión con magos. Rasen estaba sorprendido de reencontrarse con la chica. Intentó ser amable, pero ella, mandona, le dijo que esa no era manera de saludar a su mayor. Ella le dice que no le importaba la vida que haya llevado hasta ahora, ya que desde este momento ellos eran los únicos discípulos de Li Ten. Lo sabe, ¿no? Rasen afirmó. Ella explicó que debían de cuidar sus acciones y apariencia para no avergonzar a su maestro. Ella lo señala de pies a cabeza, mencionando lo sucio y despeinado que estaba. Parecía un bandido. Al notar que Rasen la miraba, preguntó por qué lo hacía. Él respondió que no podía criticarlo llevando un peinado tan juguetón. Ella se avergonzó y salió corriendo, haciendo pensar a todos que solo presumía para impresionarlo. Más tarde, la chica se presentó como Yodin Serom, de la Orden de Caballeros del Horizonte. Admitió que quizás era más débil que él, pero Li Ten le contó que aún no dominaba bien su ki de espada, y el verdadero arte de la espada se aprendía peleando. Le pidió que desenfunde su arma, era hora de darle una lección. Rasen, al oír eso, entendió por qué solo estaban ellos dos aquí. Yodin notó que lo entendió, y recalcó que no lo llevó allí por el incidente anterior. A Rasen las charlas le daban igual, las palabras no significaban nada ante la espada. Yodin explica que no pueden controlar directamente el mana, por lo que se enfocan en el alma de la espada, en la voluntad del espíritu cuyo único propósito es cortar. Ambos cruzan espadas, Yodin le dice que el maná solo se reúne de acuerdo a esa voluntad. Mientras guarda su espada, explica que con una constitución física única, que te dejara manejar directamente el maná sí que sería ventajoso, pero como no se puede, primero se debe de manejar el poder espiritual y después el maná. Esto es lo básico que debe de saber. Ahora ella le pide manifestar aura en su espada. Rasen, concentrándose, lo hace. Yodin, al analizar, va por otra espada pidiéndole que ahora manifieste el aura en esta. Sin embargo, con esta Rasen no pudo. Ella le dice que ahora lo comprende. El hecho de que él pudiera manifestar el aura en la espada tan rápido era solo por lo buena que era su espada. Yodin le dice que actualmente él es un experto nivel inferior y apenas en el nivel de entrada. Rasen preguntó que a qué se refiere. Ella explica que ese nivel es la etapa de leer la espada, leer el corazón de la espada y blandirla según el camino que ésta te muestre. Para progresar ahora debe de lograr extraer aura con cualquier espada, sin importar su calidad. Rasen se emociona y entrenará todo el día. A la mañana siguiente, Yodin se acercó a Rasen tirado en el suelo. Él estaba completamente agotado. Ella lo regaña por dormir en el campo de entrenamiento, por perder la compostura y por seguir usando la misma ropa del día anterior. Rasen responde que no durmió y que en un momento le mostrará por qué. Concentrándose, imbuye de aura una espada común y la agita. Yodin, ilusionada por lo que ve, le preguntó cómo logró hacerlo, si ayer ni siquiera podía imbuirla. Rasen contesta que entrenó todo el día hasta el amanecer. Yodin está asombrada. Por muy talentoso que fuera, esto debería de haberle tomado al menos una semana. Lo felicita por su progreso y le dice que pueden pasar a una etapa más avanzada. Ellos cruzan espadas. Y Odin es impulsada hacia atrás, sorprendiendo a los aprendices alrededor. Rasen incluso la obliga a usar la lectura de espada. Poniéndose seria, salta sobre él y apunta su espada a su cuello, ganando el encuentro. Rasen está sorprendido por la velocidad. Ella explica que lo que acaba de ver es un movimiento de un experto de nivel superior, una habilidad llamada Reino de la Lectura de la Espada, donde la espada se mueve prácticamente sola. Esto deja algo confundido al prota. No podía creer que existiera un nivel donde la espada reaccionara antes que su portador. Odin menciona que dentro de 2 semanas habrá un intercambio, donde discípulos de otra orden se enfrentarán a ellos. Todas las miradas estarán sobre él, por ser el nuevo discípulo de Li Ten. Para entonces debe de seguir progresando. Rasen no está preocupado, la presión lo emociona. Ellos estaban por volver a entrenar cuando alguien aparece quejándose, diciendo que no entiende a Li Ten. Primero toma a una huérfana como discípula, y ahora un vagabundo. Esto es una deshonra para la Orden de Caballeros. Este hombre es una bola de billar física y digamos que la cabeza también, llamado Casiguier Celsius. Casiguier claramente le tiene recelo
celo a Litena por arrebatarle el puesto de jefe de la familia, y Odin le pide que controle sus palabras pues están frente a todos. Cassigeir molesto le grita que cómo se atreve a enseñarle, ¿acaso desde que Litena la nombró su sucesora ya se cree duque? Él le recuerda que la recogieron siendo una pobre casi eliminada por el hambre y ni siquiera puede ser agradecida con la familia. Si su carácter es tan horrible, al menos sus habilidades deberían de ser excepcionales. Pero no, solo es una espadachín avanzada y el recién llegado apenas es un experto de nivel bajo. El pelón pide que traigan el tesoro confiscado por Litena al grupo sectario porque quiere ver qué tan asombroso es ese tal Rasen, y Odin le pide que se detenga ese objeto, no puede mostrarse al público. Cassigeir vuelve a gritarle por desobedecerlo. Rasen no puede creer que Litena permita que este tipo de basura actúe a su antojo solo por ser de su sangre, aunque lo entienda, aunque sea tan fuerte, también es humano. Entonces se le ocurre algo. Él le pregunta al pelón si quiere comprobar si el juicio de Litena al tomarlo como discípulo era correcto o no es así. Pues que así sea, si no confía en sus habilidades, ¿qué tal probarlo en los duelos que son dentro de 2 semanas? Eso debería de aclararlo todo. Y Odin intentó detener a Rasen. Cassigeir intenta humillarlo diciendo que nadie en el mundo se enfrentaría a alguien que apenas puede llamarse discípulo. Rasen responde que es simple, todo lo que tiene que hacer es silenciar a quienes duden de él con su impecable y reluciente destreza. Indirectamente se burla de su calva, causando la risa de todos, incluso de Odin. El pelón indignado da media vuelta y le dice que a ver cuánto dura esa insolencia, y Odin reclama a Rasen que provocarlo solo traerá más problemas pues no saben qué planea para el intercambio. Rasen la calma y le pregunta si ya no se seguirá burlando del pelón. Ella dice que no pudo contenerse. Rasen le dice que no se preocupe sin importar lo que planee ese pelón, solo deben ganar, y Odin al ver su confianza acepta y continúa con el entrenamiento. Rasen camina por la orden de caballeros y se encuentra con Odin. Ella le pregunta si acaba de terminar de entrenar otra vez a estas horas. Él dice que sí y le pregunta si está mirando las estrellas. Rasen nota que le habló informalmente y pensó que lo regañaría, pero no, simplemente lo invita a mirar con ella. Él pregunta si no le dirá nada por lo sucedido. Ella responde que no podría hacer eso, él fue su salvador. Como nadie los ve, puede hablarle informalmente. Ella dice estar agradecida pues sin él no hubiera podido salvar a los niños de aquella ocasión. Rasen bromeando le propone que mejor lo trate formalmente cuando estén a solas, ya que no solo la salvó sino que es 3 años mayor que ella. Cambiando de tema, pregunta si le gusta mirar las estrellas. Ella explica que no mira cualquier estrella, sino a los 13 gobernantes principales. Ella cuenta que todas las estrellas se mueven, excepto 13 que permanecen en el mismo lugar. Rasen por decir 13 responde, agárrame la que me crece, digo. Él pregunta por qué le gustan esas estrellas. Ella cuenta que la estrella más brillante se llama Mibabaru, gobernante de la sabiduría, la cual se eleva sobre su cabeza solo en este lugar. De pequeña no sabía cuál era su lugar, pero al ver esa estrella ahora sabe exactamente dónde debe de estar. Avergonzada se levanta, diciendo que debe de preparar una clase especial para el intercambio. Rasen molestándola, le recuerda que hace unos días dijo que ya la tenía hecha. Después de eso pasaron unos días y llegó el intercambio y Odin seguía con dudas, pero Rasen tenía una mirada completamente decidida. Al llegar al campo de entrenamiento ven a muchos aprendices observándolo como si desearan destrozarlo, aunque lo entiende, cualquiera querría estar en el lugar del discípulo del duque. Un hombre da inicio al intercambio. El primero en pasar es Rasen, cuyo oponente es un hombre gigante. Este dice que no entiende cómo alguien como él puede ser el discípulo de Litena, así que cambiará eso y se ganará el reconocimiento del duque. Rasen ve emerger mucha aura de su contrincante, lo que lo hace sonreír. La batalla inicia. Rasen salta hacia él y le da un espadazo. El hombre, al sentir el impacto, queda sorprendido por su fuerza. Rasen, flexionándose, lo ataca con un estoque. El hombre apenas logra cubrirse, pero su espada no resiste y se rompe. Rasen prepara otro ataque. El hombre aterrado cree que será su fin, pero antes de alcanzarlo con su espada, Rasen se detiene, dejándolo temblando y en el suelo. Todos quedan sorprendidos, incluso el pelón. Rasen pide al siguiente. Odin dice que pensó que Rasen había avanzado rápido de experto bajo a nivel medio, pero esto está más allá de sus expectativas. Incluso combina maná con aura de su espada. Rasen pide al siguiente. Otro hombre se lanza contra él, pero con un solo espadazo Rasen lo desarma, por lo que pide al siguiente. Esto se repite una y otra vez, dejando aterrados a los aprendices y lleno de rabia al pelón. Cassigeir, al ver su derrota inevitable, se marcha furioso. Rasen supone que solo queda uno por enfrentar. Piensa que todo fue más decepcionante de lo que esperaba. Un chico con un gorro sube al escenario. Sin miedo se lanza al prota. Rasen hace un contragolpe desviando su espada y lo tumba rápidamente. El chico se ve muy joven y eso hace que Rasen sienta un poco de culpa, siente que se pasó un poco con él. El muchacho se levanta, hace una reverencia y se retira, dejando un poco incómodo al prota. Más tarde en el castillo todos se reúnen a convivir y Odin está feliz de que todo haya salido bien. Ahora solo queda finalizar el banquete de graduación. Rasen bromea respecto al atuendo que ella lleva. Ella responde que esto es lo básico que se usa en un banquete y que debería de aprender de ella. Rasen le dice que no se refiere a eso, sino a que
sigue porque aún lleva los zapatos de entrenamiento y Odin, al darse cuenta, sale corriendo a cambiarse completamente avergonzada. Rasen nos cuenta que ha pasado un mes desde que está en el pasado. Por lo que ocurrió en su primera regresión, pensó que algo pasaría durante la práctica. Aún así no debe de bajar la guardia, ya que cualquier cosa podría ocurrir. En ese momento el chico que Rasen derribó aparece, presentándose como Milo Hyasen. Agachándose dice admirarlo mucho. Con ojos brillosos admite que quedó cautivado al verlo derrotar a todos con una constitución única. Rasen se siente abrumado, no sabe cómo reaccionar ante tal situación. Milo, quitándose su gorro, dice que él también tiene una constitución única. Es medio elfo. Esto sorprende a Rasen, pues en el futuro no existen los elfos. Milo explica que a pesar de ser mitad humano, se le dificulta comunicarse con las almas que habitan en objetos artificiales, como los espíritus de las espadas. Confiesa que su sueño es ser como Rasen, poder usar libremente tanto los espíritus de las espadas como los elementales. Rasen se siente algo culpable, él no tiene una constitución única como Milo cree. De alguna forma el chico le recuerda a su familia, por lo que no le salen las palabras. Finalmente, acariciándolo, le dice que si trabaja duro, algún día logrará alcanzarlo. Milo, ilusionado, dice que definitivamente lo hará. Él cuenta que últimamente ha estado sometiéndose a un procedimiento que se puso de moda. Si te lo haces, tus habilidades con la espada mejoran. Todos los chicos populares lo están tomando y progresan, y a él también le ha funcionado. Rasen, desconcertado, se preguntó si será algún tipo de dopaje moderno. De repente las luces se apagan y una gran luz ilumina el techo. Rasen pregunta qué ocurre. Milo explica que por fin apareció la puerta psicodélica, la cual surge una vez al mes. Milo dice que es hermosa. Rasen no piensa lo mismo. Oh, la gente empieza a gritar. Los cuerpos de todos comienzan a mutar, transformándose en hombres lobo. Rasen se pregunta si esto es lo que el libro del destino tenía preparado. A su lado, Milo también empieza a mutar. Dice que su cuerpo se siente extraño, convertido casi por completo en lobo. Pregunta si estará bien. Rasen intentó hacer a que Milo reaccionara, pero este ya estaba convertido por completo en lobo, y antes de perder la razón le dice que él solo quería ser un caballero. En eso uno de los lobos se acerca a las espaldas de Rasen, pero es derribado por Milo, quien lo muerde. El prota quería acercarse a ayudar, pero un lobo saltó sobre él, por lo que desvainó su espada y lo atacó. Rasen se pregunta el por qué sus ataques no lo alcanzaban. Él intentó concentrarse para usar su aura, pero no podía. En ese instante, Odin aparece eliminando al lobo. Ella lo regaña diciéndole que si no reacciona, ambos serán eliminados y deben de salir ya. Rasen no quería irse, tenía que salvar a Milo, pero al ver que está siendo devorado, Odin le dice que ya es demasiado tarde. El protagonista sabe que es verdad, por lo que corre junto a ella, y Odin le explica que los lobos son demasiado fuertes, pero tiene una idea mientras él detiene sus ataques: que ella los elimine. Rasen responde que es una mala idea por lo rápido que reacciona. Es mejor que cada uno se encargue de un grupo y se cubran por las espaldas. Así ambos empiezan a moverse con rapidez. Los lobos actúan como si se comunicaran entre ellos para atacarlos. Los chicos estaban rodeados. Rasen, ahora sí concentrado, saca toda su aura desde su núcleo y elimina de una sola tajada al primero. Por su lado, Odin hace lo mismo. Después de abrirse paso, se acercan a la salida. Odin dice que deben de reunirse con los demás caballeros. Está segura de que quien ocasionó todo esto es alguien que busca el tesoro que Liten trajo. En ese momento, 3 lobos obstruyen la salida y Odin estaba dispuesta a enfrentarlos, pero Rasen la detiene, pues esos hombres lobos eran distintos a todos los demás. Y tenía razón, de sus espaldas empiezan a salir tentáculos que los atacan, pero Odin reacciona rápido, cortándolos con una velocidad increíble. Rasen, asombrado, se pregunta si este es el reino de la maestría con la espada, donde la velocidad de reacción se acerca a 0. Los dos estaban por irse, pero de repente, uno de los tentáculos en el suelo empieza a moverse y ataca a Rasen, quien de milagro logra cortarlo. Él dice que no imaginó que esas cosas se regeneraran y que está seguro de que para repelerlas necesitan hacer algo más. Oh, el tentáculo que había repelido antes se acerca de nuevo para atacarlo, pero esta vez no podría esquivarlo. Y Odin lo empuja y es sostenida por el tentáculo, el cual la aleja de Rasen. Él intenta acercarse para salvarla, pero Odin es atravesada. Rasen quedó en shock. Un descontrol nunca antes visto en él lo consume mientras empieza a cortar y cortar, eliminando a los lobos con una mirada sombría. Al salir del lugar, ve una escena atroz: múltiples lobos atacando ciudadanos. No podía creer lo que veía. Al observar la ciudad, nota una gran luz verde. Eso le hace entender que el causante de todo es esa luz. Al dar tan solo un paso fuera, cae al suelo. Dice que pensó que se había vuelto fuerte, pero al final no pudo proteger nada. Entonces una voz de una mujer resuena en su cabeza, diciéndole que falló en cambiar la historia. Ella explica que consumirá casualidad rota para retroceder nuevamente en el tiempo. Esta no es infinita,
cuenta, por lo que volver a fallar sería una derrota total. El libro abriéndose le desea mucha suerte. La magia de retroceso en el tiempo se activa, regresándolo al punto de inicio. El cielo está despejado y Rasen se encuentra en un carruaje, donde Litena habla con él. Rasen se da cuenta de que volvió al comienzo, por lo que aprovecha para preguntarle a Litena cuál era el botín que trajo de los sectarios. Litena responde que es un tesoro sagrado. Preocupado, Rasen le advierte que si eso llega al castillo, algo muy malo pasará. Litena, serio, le dice que no continúe. Él explica que no lo sabe muy bien, pero que es un asunto que debe de resolver Rasen, no él. Rasen pide explicaciones de lo que dice, pero Litena solo le muestra compasión y agradece su esfuerzo. Rasen entiende que deberá resolver todo por su cuenta. Decidido, le pide a Litena que le enseñe esgrima. Con una sonrisa piensa que este nuevo comienzo no estaba nada mal. Ambos bajan del carruaje y Litena dice que de ahora en adelante le mostrará el destino que debe de seguir. Él imbuye su espada con aura y le pide que lo ataque con todo. Rasen recarga su espada y da un espadazo que crea un remolino, el cual Litena corta con una ráfaga dorada. Rasen, al ver la divinidad del ataque, pregunta ¿qué es eso? Él explica que es el reino de la esgrima total, aura de acero. La esgrima total consiste en fusionar tu alma con la espada física como una sola. Litena le dice que recuerde lo que vio y que cultive su alma como una hoja única. Si logra alcanzar ese reino, quizás alcance sus metas. Después de eso, todo ocurre tal cual la vez anterior, solo que esta vez Rasen entrena el doble, con un solo pensamiento en mente: protegerlos. Hasta que el gran día llegó, la puerta psicodélica aparece. Pese a sus dudas, Rasen estaba preparado. Todos frente a sus ojos se convierten nuevamente en hombres lobo. Rasen recuerda sus 2 semanas de entrenamiento e investigación para evitar la tragedia. Analizando lo ocurrido y estudiando, llegó a la conclusión de que la mayoría de los que se transformaban fueron estudiantes que recibieron el procedimiento de lo que Milo habló. Con eso en mente, investigó cada sustancia relacionada al procedimiento, pero no encontró nada. Rasen, al ver a Milo transformarse, se frustra por no poder evitarlo. Él se acerca y le pide que lo espere. Una bestia se acerca por detrás, pero esta vez Rasen la corta de una sola vez. Mientras más lobos se acercan, él piensa que, pese a todo, debe de intentarlo. Rasen se enfrenta a los lobos, pero esta ocasión es distinta, si puede enfrentarlos. De repente ve a Milo a punto de ser devorado. Intenta salvarlo, pero los lobos no lo dejan. Al escuchar un grito de dolor, ve a Milo siendo devorado. Al verlo, unas palabras recorren su mente: yo solo quería convertirme en un caballero. En shock, Rasen piensa que no pudo protegerlos. Otra vez, un lobo estaba por devorarlo, pero Yodin aparece nuevamente salvándolo, y repitiendo sus palabras de la línea temporal anterior, le dice que reaccione. Ella le explica su plan para enfrentar a los hombres lobo, pero Rasen, sosteniendo su espada con fuerza, le grita que se calle. Él se impulsa hacia los lobos que protegían la salida, los cuales atacan con tentáculos. Rasen grita con furia, y recordando su charla con Yodin bajo las estrellas hace unas semanas, la conversación fue distinta. Esta vez, Rasen se acercó preguntando si miraba a las 13 gobernantes principales. Ella preguntaba cómo lo sabe. Él por dentro piensa que claro que lo sabe, ya se lo había contado. Él le pregunta si acaso en estos momentos piensa que quiere proteger este lugar mientras observa las estrellas. Ella responde que sí, que este lugar es todo lo que tiene. Rasen le comenta que ella dijo que el reino de la esgrima donde está ahora, la espada se mueve sola. Él le pregunta: ¿esa espada se mueve sola incluso contra la voluntad de su dueño? Ella, riéndose, le pregunta si acaso le preocupa no poder controlar su espada, y Odin explica que al alcanzar ese reino, definiciones como esa no importan. La espada moviéndose sola no es más que mi propio corazón, dice Odin. En el presente, vemos a Rasen enfrentarse solo a los lobos con tentáculos, hasta derrotarlos a todos. Y Odin se acerca preocupada preguntando si acaso quiere perder la vida. Rasen piensa que esta vez logró salvarla. Él le dice que si tiene tiempo para hablar, mejor mueva su espada. Juntos eliminan a los lobos restantes. Él piensa que salvó a Odin y que eliminó a los lobos. ¿Acaso en esta ocasión cumplió su cometido? De pronto varios lobos comienzan a salir a la ciudad. Rasen le dice que hagan lo mismo. Al salir ve la misma luz que en la primera regresión. Oh, el sistema le dice que falló en cambiar la historia, por lo que se consumirá nuevamente la casualidad rota para retroceder en el tiempo. Esta vez el teletransporte es diferente. El libro del destino comienza a borrar el párrafo donde Rasen comienza. El cielo está soleado y Rasen está en un carruaje con más hombres. Él reflexiona y llega a una conclusión: no basta con ganar. Si su misión es eliminar esa luz verde, también necesita alcanzar el reino de Odin. Con seriedad le pregunta a Litena cómo alcanzó dicho reino. Litena, al escucharlo, se percata de algo y le dice que está a nada de alcanzar ese nivel de esgrima. Le falta un paso, ¿o no? Tal vez medio paso. Rasen menciona sentir lo mismo. Aquí nos muestra
muestran sus pensamientos mientras luchaba contra los lobos. Quería avanzar más rápido, eliminar más rápido. Rasen explica que por más que lo llame y quiera llegar a ese reino, no ocurre. Litena le explica que esa es la razón por la que no progresa. ¿Acaso ordena que su corazón lata o que sus pulmones funcionen? Él responde que no. Litena continúa: entonces, ¿por qué insistes en ordenar a tu espada? No debe de darle órdenes, debe de aceptarla. El reino de un experto superior es convertir la espada en parte de él. No es una orden, es unidad. Ese reino no es algo separado, es el proceso de volverse uno con espada. Litena le pide que no desvaine su espada. Debe dejar que la espada lo desvaine a él. Hasta que llegue el momento debe esperar. Rasen tenía sus dudas, no tenía tiempo. Días después, al llegar al palacio y ver nuevamente a Iodin, piensa que reencontrarla lo tranquiliza. En eso su espada comienza a vibrar. Rasen desenfunda su espada. Los aprendices apuntan a él por sacarla frente al conde, pero este los detiene y felicita a Rasen. Lo logró, alcanzó por fin el reino de volverse uno con la espada. Litena le pregunta qué dice su corazón. Rasen piensa que lo sabe, anhela proteger a Iodin y a esta ciudad. Las semanas pasan y llega el día del banquete. En esta ocasión Iodin sí lleva los zapatos correctos y agradece a Rasen por recordarle. Él dice que si se hubiera ido a cambiar en medio del todo, habría sido problemático. Rasen le dice que necesita mantenerse cerca de ellos para protegerlos, lo cual confunde a Iodin. Rasen por dentro, serio, reflexiona el hecho de que las letras del libro del destino, que describen un poco la situación a la que sería llevado, el que hayan desaparecido significa que esta es su última oportunidad. Al aparecer la puerta psicodélica, piensa que esta vez lo logrará. Al comenzar todo se vuelven lobos. Rasen no le da ni tiempo a Iodin para asustarse, ya que la toma de los hombros y le dice que a partir de ahora irá por los caballeros para evacuar a los aprendices no afectados. Iodin responde que no, que primero deben de eliminar a las bestias. Rasen le explica que él se encargará de eso. Por su parte, ella y los caballeros, cuando la evacuación termine, deben de dirigirse al sur, donde verán una luz extraña. Al llegar deben de atacar y destruir la fuente del problema. Iodin pregunta si acaso sabe algo. Rasen responde que sí, que debe de escucharlo. Le dice que si alguien interfiere con destruir la luz extraña, no debe de dudar en cortarlo. Ella duda, pero al ver a los hombres lobo, confía en él, así que acepta y se apresura. Rasen mira a Milo, quien sufre mientras se transforma. Le pide que espere un poco, pronto lo ayudará. Frente a él cuenta unas 300 bestias. Uno de los lobos se lanza contra él. Rasen empieza a desenfundar su espada, pensando que no importa cuántos sean, esta vez no dejará que ninguno escape. Rasen, mientras lucha pese a que lo ataquen por detrás, nos cuenta que ha progresado tanto que incluso antes de ser consciente del ataque, su ataque ya se está moviendo. Mientras balancea su espada dice que él no está moviéndola, la espada es quien lo guía. La cantidad de información que le transmite ahora mismo es incomparable con antes. Es como si decenas de movimientos por adelantado se desplegaran frente a sus ojos. Así que este es el nivel de un experto de nivel superior, ¿eh? En ese momento decenas de hombres lobos se abalanzan sobre él, pero Rasen solo con flexionar el cuerpo lanza cientos de ráfagas y elimina a todos. Él piensa que esta vez, antes de que se transformaran por completo, sacaran sus tentáculos y salieran a la calle, logró eliminarlos a todos. Por su parte, Milo estaba en el suelo temblando. Rasen le pide que resistiera un poco más, que pronto todo terminaría. Milo entre lágrimas respondió que no, que eso no pasaría, que su forma actual no desaparecería. Rasen intentó darle ánimos diciendo que existen magos excelentes, capaces de regresarlo a la normalidad. Milo sentía que perdería el control y la conciencia. Dijo que sabía que no podría volver a ser humano, así que al menos le gustaría morir todavía siendo consciente. Oh, Milo se elimina. El problema es que Milo ya estaba en la etapa en la que le salían tentáculos, los cuales atacan a Rasen. Furioso, él levanta su espada y elimina la fuente de los tentáculos, el núcleo de Milo. Él le dice que si renace 10.000 años en el futuro, vaya con su familia, ellos lo tratarán muy bien. Con tristeza, Rasen corrió hacia la salida. Al abrir la puerta se llevó una buena noticia. Esta vez no había luz verde, lo que significaba que Iodin había tenido éxito. Ella apareció a lo lejos corriendo y gritando que Rasen tenía razón. La luz extraña era Kazigir, quien estaba usando hechicería de los sectarios. Al encontrarlo lo eliminó, haciendo desaparecer la luz extraña. Gracias a eso los lobos de la ciudad se debilitaron. Rasen intentó felicitarla, pero como si fuera una mala broma, frente a los ojos de Iodin él desapareció, dejando solo un rastro de luz verde. El prota regresó a su línea temporal original. Pensaba que no pudo decirle que lo hizo bien. Al ver su entorno notó que estaba en el centro de la ciudad Kuchan, la cual era un desastre, aunque ya lo esperaba. Él fue a las ruinas Ilneon, pero no encontró a nadie, así que se dirigió al único lugar donde podrían estar, la mansión del barón Rivera, la cual se encontraba cerca del mar. Sus chicos debían de estar a salvo aquí, o eso espera, pero antes debía de comprobarlo. En eso alguien lo apunta con su espada. Era una chica quien le pregunta quién lo había enviado. Rasen sintió que si se movía un poco, ella podría cortarlo. ¿Acaso era una experta de alto nivel? Él desenfundó su espada y giró rápidamente, pero no la atacó. ¿Por qué? Pues porque era una conocida. Era Katrina, la cual estaba emocionada de ver a Rasen después de tanto tiempo. Esto
esto aumenta al comprobar que realmente se había recuperado de sus extremidades. Él le preguntó cuándo había regresado. Ella respondió que hace 2 días había recibido un mensaje de C hace más de una semana informándole que eliminarían a Casillas y que no se sabía qué ocurriría, así que decidió volver. Katrina comenzó a gritarles a todos que el hermano Rasen había regresado. La más emocionada fue Daisy, quien junto a Saklan corrió a abrazarlo. Rasen se sentía a gusto de volver a casa, pero la felicidad duró poco. Sea reunió a todos para explicarle a Rasen lo que ocurrió durante su semana de ausencia. Mientras él no estaba, Ashe ya había conquistado la mitad de la ciudad Kushan. Rasen se sorprendió. ¿Cómo ese tipo, parte de los bandidos, logró eso? Sea confesó que ella también estaba sorprendida. Incluso Ilneon estuvo a punto de ser conquistado por él, además de que los estaban presionando para que le entregaran a alguien. Rasen preguntó a quién. Sea, algo angustiada, miró a Daisy. Ella con preocupación contó que Ashe quiere casarse con ella. Rasen, impactado, incluso se golpea la cabeza, preguntando si escuchó bien. Molesto, exige saber con quién quiere casarse. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieren más de este manga cuando tenga otros 20 episodios, que será hasta dentro de 5 meses, deben de llegar a 5000 likes. Así que esto sería todo.